Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con nuestro seminario de Robot Learning y en esta sesión pues va a presentar el doctor Israel Becerra. Él es investigador de cátedras CONACYT asignado al CIMAT. Su plática lleva como título Planificación de movimientos con aplicaciones en realidad virtual. Y un poco, digamos, del background de Israel es que recibió el grado de licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 2007. Recibió el grado de maestría en 2010 y el doctorado en 2015 en Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Guanajuato, México, donde actualmente se desempeña como investigador. Fue postdoctorante en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign del 2016 al 2017. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y sus temas de investigación principales son planificación de movimientos, robótica, juegos de persecución, evasión, control óptimo y realidad virtual. Entonces, pues bueno, Israel, te dejamos aquí la sala. Gracias, Irving. Gracias, Eric. Gracias por la invitación. Bueno, ya como escucharon, esta plática tiene que ver con planificación de movimiento y con aplicaciones a realidad virtual. Entonces, dado pues el contenido de la plática, pues esto es lo que les voy a estar hablando. De hecho, voy a empezar hablando un poquito de planificación de movimiento como para ponerlos un poco más en contexto, ¿no? De hecho, Irving también trabaja en esta área, pero para los que no estén familiarizados, pues les voy a dar como una breve introducción de qué es lo que hacemos ahí. Les voy a dar algunos ejemplos de problemas que hemos resuelto o que atacamos en este tipo de áreas y también pues el tipo de herramientas que nosotros ocupamos, ¿no? Ya una vez que les dé esa introducción, de hecho mi formación principalmente es en robótica y en planificación de movimiento. Sin embargo, durante mi postdoc estuve también trabajando en realidad virtual. Entonces, lo que voy a hacer posteriormente es, una vez introducidos esos conceptos de planificación de movimiento, les voy a hablar un poquito de realidad virtual en general y vamos a posteriormente platicar de una tarea de telepresencia como una aplicación en la que nosotros hemos estado tratando de fusionar las dos áreas, que es tanto planificación de movimiento como realidad virtual, para generar trayectorias confortables para los usuarios de este tipo de tecnologías, como por ejemplo telepresencia. Y pues vamos a cerrar con las conclusiones. Entonces, ¿qué es planificación de movimiento? Bueno, el problema más básico que nosotros resolvemos en este tipo de área, en planificación de movimiento, pues imagínense que ustedes tienen un mundo y ustedes quieren mover un objeto de un punto a un punto B, quieren generar esa trayectoria para desplazar el objeto pues de forma automática, pero pues ponen ciertas restricciones a la trayectoria, ¿no? En donde la principal pues es que ustedes quieren generar una trayectoria libre de colisiones. Entonces, ese es el problema más básico que nosotros pudiéramos tener en planificación de movimiento. Sin embargo, pues este problema se puede ir complicando. Y hay muchas variantes que pues también se pueden ir tanto complicando como también ir haciendo más interesantes, ¿no? Entonces, de hecho, aquí les pongo también otros dos ejemplos. Un ejemplo clásico dentro de planificación de movimiento que pues ya realmente esta área tiene, yo creo que como unos 40 ya años, por lo menos, de desarrollo, 40, 50 años probablemente. El problema clásico, por ejemplo, de la mudanza del piano. Aquí ustedes están justamente en una casa y ustedes imagínense, están en plena mudanza y quieren mover un piano de una habitación a otra. Entonces, de hecho, para nosotros como humanos, inclusive este problema es muy complicado, ¿no? Porque usualmente lo que son pues las habitaciones pues van a ser pequeñas con respecto al tamaño del piano, pues un piano es un objeto muy grande. Entonces, maniobrar este piano para llevarlo de un cuarto a otro, pasarlo por las puertas, etcétera, sin que el piano pegue con las paredes o con algún otro objeto, pues es algo complicado. Entonces, de hecho, pues lo que se hace en esta área, pues sería generar de forma automática la estrategia de movimiento para hacer ese desplazamiento del piano, ¿no? Inclusive aquí ya les puse una variante del problema en donde aquí tenemos 3 robots que son los que están haciendo esa mudanza, son los que están cargando el piano y son los que están desplazándolo de una habitación a otra, ¿no?
Entonces, generar el algoritmo para estos robots para que pudieran realizar ese desplazamiento, pues es lo que nosotros buscaríamos en este tipo de problemas. Otro ejemplo que aquí les pongo es este robot humanoide. Entonces, imagínense que aquí el robot está agarrando este objeto verde, está en cierta posición, y lo que quieres hacer es darle una estrategia de movimiento al robot para que mueva ese vaso o ese objeto de ese punto a otro punto, un punto B, pudiera ser dentro de esa misma mesa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos generar, pues, es darle una estrategia de movimiento, decirle cómo mover al robot cada uno de sus grados de libertad para poder generar ese desplazamiento. Queremos que el robot no pegue, por ejemplo, con la mesa o con los demás objetos, o inclusive que no golpee con elementos de su propio cuerpo. Otro ejemplo que les pongo aquí es acerca de una familia completa de problemas que también la pudieran modelar a través de planificación de movimiento, que son los problemas de persecución y evasión. Aquí usualmente tienen dos jugadores, un perseguidor y un evasor. Y de hecho hay muchas variantes inclusive de este problema. Una de ellas pues es esta clásica que les estoy poniendo aquí del problema del chofer homicida. Aquí este problema está medio cruel, pero pues matemáticamente es interesante. Aquí tenemos un perseguidor que es un automóvil y tenemos a un evasor que en este caso pues es esta persona, ¿no? Entonces el perseguidor tiene la tarea de atropellar a la persona, pero por otro lado pues la persona que quiere hacer pues quiere evitar ser atropellada. Ahora lo interesante en este problema es de que los dos jugadores, tanto el perseguidor como el evasor, tienen diferentes capacidades de movimiento. En este caso el perseguidor, que es el carro, pues se puede mover más rápido que la persona, sin embargo no se puede mover en cualquier dirección. Por ejemplo, no se puede mover en la dirección perpendicular a las llantas del carro, no se puede mover de forma instantánea en esa dirección, ¿no? Entonces tiene un radio mínimo de curvatura en su movimiento. Pero por otro lado, la persona pues sí es más lenta, pero sí se puede mover en cualquier dirección. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer pues es generar una estrategia de movimiento para cada de los jugadores para que cumplan sus respectivas tareas. Otra variante que pudieran considerar ustedes dentro de persecución y evasión, pues es aquí el problema de búsqueda. Aquí inicialmente el perseguidor y el evasor no se ven el uno al otro, y lo que quiere hacer el perseguidor pues es ir explorando el ambiente, ir barriéndolo para que eventualmente encuentre al evasor. Otro problema es, por ejemplo, el problema de rastreo, también entre este tipo de jugadores. Aquí tenemos inicialmente, ahora sí, el evasor está dentro de lo que es el campo de vista del perseguidor, y lo que quiere hacer el perseguidor, pues, es mantener en vista al evasor, o sea, dentro de su campo de visibilidad, mientras que el evasor se quiere escapar del campo de visibilidad del perseguidor. De hecho, el problema del chofer homicida que les mostré, pues, corresponde a la variante de captura. En este caso, lo que quiere hacer el perseguidor, pues, es poner al evasor dentro de cierta distancia del centro del perseguidor, ¿no? Otro problema que pudiéramos atacar, de hecho, en hemos trabajado con Irving. Irving tiene amplia experiencia en este problema, pues es un problema, por ejemplo, de reconstrucción de objetos. Aquí pudieras tener un robot, ese robot pudiera estar equipado con algún sensor, por ejemplo, una cámara RGBD, en donde pues nosotros tenemos un objeto de interés y queremos generar un modelo 3D de este objeto de interés. Entonces pudiéramos generar una estrategia de movimiento para poder generar lo mejor posible o lo más fidedignamente posible el modelo 3D de este objeto, o podríamos a lo mejor estar interesados en generar el objeto lo más rápido posible a través de este tipo de robots. Aquí les pongo otro ejemplo también, otro trabajo que estuvimos realizando aquí en CIMAT. Aquí es parecido a lo que es el problema de planificación clásica, en el sentido de que nosotros queremos generar una trayectoria para llevar aquí a un robot de una posición a una posición B. Sin embargo, aquí lo que cabe la pena resaltar es de que el robot, pues, es ese robot de manejo diferencial, pero por otro lado, este robot de manejo diferencial tiene equipado o tiene encima de él
un efector, más bien tiene un brazo robótico y en el brazo robótico, en el efector final, tiene una cámara. Entonces hay un objeto de interés, que en este caso el objeto de interés es ese globo terráqueo. Entonces lo que hicimos aquí pues es generar de hecho trayectorias de mínimo tiempo para lo que es la base, para desplazarse de esa posición a esa posición B, pero por otro lado el efector final está tratando de enfocar todo el tiempo pues este objeto que es el objeto de interés. Entonces aquí ya no nada más es un problema de factibilidad, de que quiero generar una trayectoria libre de colisiones, sino que también quiero generar pues una trayectoria en donde mantenga dentro de vista pues un objeto durante todo el camino que estoy recorriendo, ¿no? Entonces, de hecho, si se dan cuenta aquí, la imagen inferior derecha es la que corresponde a lo que se está viendo a través de la cámara y pues conforme se va moviendo el robot, pues el objeto se está manteniendo en vista, ¿no? Entonces, eso es lo que... Eso es lo que está haciendo el robot en esta aplicación. Entonces, bueno, eso es para darles nada más algunos ejemplos de lo que nosotros estamos haciendo aquí dentro de lo que es planificación de movimiento. Sin embargo, para hablarles también, ponernos un poquito en contexto de las herramientas que nosotros ocupamos, realmente los algoritmos dentro de lo que es esta área de planificación de movimiento son algoritmos que se han venido desarrollando, como les decía, desde hace ya las últimas, a lo mejor 4 décadas. Y de hecho, los primeros algoritmos que empezaron a desarrollarse, pues eran soluciones exactas. Entonces, estas soluciones exactas muchas veces tenían que ver con geometría. Hay algoritmos basados en descomposición de celdas, ahorita les voy a mencionar alguno de ellos, basados también en grafos, en estarte moviendo en grafos que gocen de ciertas propiedades en particular. Y hay, de hecho, inclusive, pues también algoritmos que se basan en matemática ya más pesada, vamos a llamarlo así, como lo que es geometría algebraica computacional, que también son algoritmos muy elaborados, pero pues que también han ayudado al área a generar ciertos resultados con respecto a la complejidad misma del problema de planificación de movimiento, ¿no? Que se ha descubierto que pues este problema de planificación de movimiento pues es un problema NP duro, para encontrar sus soluciones exactas. Entonces, para darles un ejemplo de estos algoritmos de descomposición en celdas, pues es esto que les estoy mostrando aquí. Imagínense que ustedes quieren resolver el problema de planificación en este mundo poligonal. Aquí los obstáculos son estos polígonos grises que les estoy mostrando aquí. E imagínense que su robot es un robot punto. Entonces, lo que hacemos en este tipo de algoritmos, primero que nada, pues es descomponer este mundo poligonal en celdas convexas, que es más fácil lidiar con ellas. Entonces, para generar estas celdas convexas, lo único que se hace, pues, es agarrar cada uno de los vértices de los polígonos que conforman el nudo y generar estos rayos verticales. Entonces, al hacer esta generación de esos rayos verticales, de forma natural, pues salen estas celdas que pues ya son celdas convexas. Posteriormente, el siguiente paso pues es generar ciertos puntos de referencia en cada una de estas celdas convexas. Entonces, los puntos de referencia, de hecho, van a ser los puntos intermedios de cada una de estas celdas, y por otro lado, también van a ser los puntos medios de cada una de las fronteras entre dos celdas continuas. Entonces, esos son esos puntos que les estoy mostrando aquí. Como siguiente paso, pues hay que establecer alguna forma de moverse o de conectar cada uno de estos puntos. Entonces, para cada una de las celdas que ustedes tienen, van a agarrar el punto intermedio y van a generar un eje o una arista a cada uno de los puntos de referencia que están en las fronteras entre la celda misma y pues las celdas continuas. Entonces, de hecho, dense cuenta que al final, al aplicar ustedes este tipo de metodología, al final lo que resulta es que estos puntos representativos y estas aristas pues no forman otra cosa más que un grafo. Entonces, este grafo va a servir como una especie de rieles sobre las cuales ustedes se pueden estar moviendo y en las cuales ustedes pueden generar una trayectoria de movimiento para moverse de cualquier punto en este mundo
cualquier punto inicial a cualquier punto meta dentro de lo que es este mundo poligonal. Entonces, lo único que tendrían que hacer, pues, es agarrar un punto inicial, un punto final, conectarlo al grafo, y una vez que lo conectan al grafo, lo que tienen que hacer, pues, es aplicar a lo mejor un algoritmo de búsqueda como Dijkstra, como A estrella, y ya podrían encontrar una ruta para moverse entre dos puntos. Ahora, este grafo pues lo generamos a través de esta metodología de generar regiones convexas y estos puntos representativos. Sin embargo, ustedes pudieran generar grafos que gocen de ciertas propiedades desde su construcción misma. Entonces, lo que aquí les estoy mostrando es un grafo que también es muy popular, que es el grafo de caminos más cortos. Este grafo en particular, lo que codifica pues es el camino más corto entre cualquier punto, entre cualquier par de puntos dentro de un ambiente de este estilo. Entonces, pues también eso pueden hacer con respecto a los grafos que ustedes construyen. Entonces, de hecho, una vez que construyen el grafo, otra vez agarran un punto inicial, un punto final, lo unen al grafo, ¿sí? A través de estas aristas, siempre y cuando no lleven a colisión al robot. Y lo que hacen pues, es otra vez mandar llamar un Dijkstra o una A estrella, o algún algoritmo de ese estilo, programación dinámica, para poder encontrar la ruta más corta entre los dos puntos. Otro tipo de algoritmos que también son muy populares, pues son los campos potenciales, que pues no son otra cosa más que campos vectoriales, en donde cada punto dentro de lo que es el ambiente, pues se le va a asignar un vector. Y esa dirección, o más bien ese vector, se va a ocupar como una especie de dirección. Entonces, es una como función de navegación en donde si yo estoy parado en cierto lugar, consulto ese vector y ese vector me dice para dónde moverme. Entonces, aquí, por ejemplo, mezclamos la estrategia de descomposición en celdas con esto de los campos potenciales. Aquí tienen estas celdas y a cada una de estas celdas se le asigna también un vector, que ese vector pues es otra vez, como se los mencioné, una dirección de movimiento. Entonces, dentro de una celda misma empiezan a seguir esas direcciones y pues eventualmente los va a llevar a una celda meta. Otro tipo de algoritmos pues son los métodos basados en muestreo. Aquí les estoy mostrando uno de los más sencillos, que pues corresponde a tener una malla o una grilla fija ya bajo cierta resolución. Lo que hacen pues es descomponer, hacen una discretización del ambiente, generan estos puntos de referencia que corresponden a esa grilla y otra vez bajo un modelo de cierta conectividad, por ejemplo en esta grilla de celdas rectangulares, aquí bajo un modelo de conectividad 8, pues generan un grafo y nuevamente pueden volver a aplicar algún algoritmo de búsqueda en grafos para generar una trayectoria. Ahora, algo que no les he mencionado hasta este punto es que usualmente nosotros no realizamos la planificación de movimiento, no la planeamos en lo que es el ambiente de trabajo, el espacio de trabajo que es el ambiente en el que vive el robot, sino que se hace esta planificación en otro espacio de más altas dimensiones. ¿Qué es ese espacio? Ese es el espacio de configuraciones. ¿Qué es el espacio de configuraciones? Pues es el conjunto de todas las posibles configuraciones que pudiera tener un robot, en donde una configuración corresponde a la especificación de todos los grados de libertad del robot. Entonces, como ejemplo, imagínense que ustedes tienen un brazo manipulador de 7 grados de libertad. Entonces, una configuración de ese brazo robótico, pues correspondería a que ustedes me den el valor específico de cada uno de esos 7 grados de libertad. Entonces, el espacio de configuraciones, de hecho, corresponde a un espacio de 7 dimensiones. Entonces, nosotros usualmente hacemos la planificación en ese espacio de altas dimensiones. Entonces, resulta que para problemas de ese tipo, por ejemplo, si ustedes van a planificar para un brazo manipulador, entonces, en ese brazo manipulador, los algoritmos que les acabo de mencionar con anterioridad, pues realmente no escalan bien para espacios de altas dimensiones. Entonces, ahí es donde surgieron este tipo de algoritmos basados en muestreo, pero es muestreo probabilístico. Entonces, el primero, o uno de los primeros que surgieron, pues es PRM. PRM, Probabilistic
forma, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a generar muestras de forma aleatoria en ese espacio de configuraciones y cada una de esas muestras se van a considerar como nodos de referencia en estos grafos o en este árbol. Bueno, más bien este es un grafo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí lo que vamos a hacer es que ustedes van a considerar que una de esas muestras es un nodo si esa muestra en particular corresponde a una configuración del robot en la que el robot no esté en colisión con algún objeto o con o con el robot mismo. Entonces, esto implica de que tiene que tener también una subrutina que le llaman, que es el chequeo de colisiones. Entonces, con este chequeo de colisiones, ustedes están verificando, pues, la viabilidad de cada una de estas muestras. Posteriormente, lo que tienen que hacer, pues, es generar las conexiones entre cada uno de estos nodos. Entonces, ¿cómo generan las conexiones? Pues empiezan a generar estas aristas entre nodos que ustedes ya hayan generado, y lo que tratan de hacer pues es utilizar otra vez esta rutina de chequeo de colisiones para ver si esa arista no lleva a colisionar al robot. Entonces, estos algoritmos se han mostrado que son útiles para resolver el problema de planificación de movimiento en esas altas dimensiones. Otro problema que también es muy popular, otro algoritmo que también es muy utilizado para este tipo de problemas en altas dimensiones, pues es este problema más bien este algoritmo del RRT, que es el Rapidly Exploring Random Tree. Aquí lo que vamos a hacer es enraizar un árbol, que pues también al final del día es un tipo de grafo. El nodo raíz va a corresponder a la posición inicial en la que se encuentra el robot, o la configuración inicial. Y de ahí en adelante, pues se va a hacer una exploración aleatoria en donde se empieza a crecer este árbol, y este árbol empieza a explorar el espacio de configuraciones y codifica, pues, las rutas entre ese punto inicial y cualquier punto dentro, o cualquier otra región dentro de lo que es el espacio de configuraciones. Algo interesante de este algoritmo, pues, es que fue el primero que pudo resolver este problema, el que le llaman el alpha puzzle, o lo que nosotros conocemos como este juego de estos eslabones engarzados, en donde inicialmente están engarzados, y lo que nosotros queremos hacer, pues, es generar una política de movimiento para desengarzarlos. Entonces, este algoritmo fue capaz de resolver ese problema por primera vez. Entonces, ahorita también he hecho sobre todo énfasis en resolver la versión de problema de planificación de movimiento, en donde estamos buscando una solución en el sentido de que es una trayectoria factible. Es una trayectoria que me lleve del punto A al punto B y que sea libre de colisiones. Pero por otro lado, también pudiéramos hablar de una versión del problema de planificación de movimiento óptima, en donde ya ustedes ingresan cierto criterio extra a lo que es esa trayectoria que ustedes quieren generar, en donde ese criterio pues está evaluado como un funcional de costo a lo largo de toda esa trayectoria. Entonces, el problema de planificación de movimiento óptimo, pues lo pudieran establecer de la siguiente forma. Entonces, dado un estadio inicial, X, o una configuración inicial, queremos generar una trayectoria, tau asterisco, que sea libre de colisiones, pero tal que lleve al sistema a un estado final, y tal que esta trayectoria, pues, minimice un funcional de costo, donde ese funcional de costo pudiera ser el tiempo que le toma a la trayectoria llevar de ese punto inicial al punto final, pudiera ser la longitud misma de la trayectoria en el espacio de configuraciones, pudiera ser la energía gastada por el sistema, etc. Entonces, de hecho, hay una versión del algoritmo del RRT que resuelve pues esta versión óptima del problema de planificación de movimiento, que de hecho se le conoce o fue introducido como el RRT Street. Entonces, aquí les muestro dos trayectorias generadas por cada uno de los algoritmos. El de la izquierda es una trayectoria que lleva de este punto amarillo a esta región como morada, vamos a llamarle, a través del RRT. Aquí nada más te importa factibilidad de la trayectoria. Y por otro lado, aquí hay una trayectoria que se calculó con el RRT estrella, también de ese punto inicial a esta región, pero aquí se está buscando minimizar la distancia euclidiana relacionada, o más bien la longitud en sí de la trayectoria.
Entonces aquí, como pueden ver, pues significativamente se ve la diferencia entre las dos trayectorias, ¿no? En donde estas dos trayectorias, la de la izquierda, pues no le importaba minimizar nada, nada más llegar a la región, mientras que la de la derecha, pues ahí sí querían minimizar la longitud de la trayectoria. Entonces, bueno, eso es como para darles una intuición o una vista rápida de lo que nosotros hacemos en planificación de movimiento. Entonces, ahora vamos a entrar a esta parte de realidad virtual. Esto de realidad virtual, realmente esta tecnología ha tratado de impulsarse desde hace también ya como 30 años. En los 90 sobre todo hubo mucho esfuerzo en tratar de impulsar este tipo de tecnología. Sin embargo, tampoco se contaba como con los componentes, con la electrónica misma para generar esos elementos. Y últimamente, a partir del año 2016, pues salió al mercado toda una nueva generación de visores de realidad virtual. Entonces, realmente, ¿qué ayudó o qué dio ese salto tecnológico? Pues realmente fue a través de los celulares, ¿no? O sea, toda la industria de los celulares, pues llevó al desarrollo de mejores pantallas, mejores sensores, por ejemplo, IMUs, estas unidades de medición inercial, que son componentes críticos en estos visores. Entonces, ya con esos componentes, en el 2016, de hecho, el primero que salió fue Oculus Rift. A partir de ahí ha habido, yo creo que ahorita en el mercado hay más de 100 tipos o marcas de visores. Sin embargo, todos funcionan prácticamente de la misma forma. Ustedes tienen un par de pantallas, en donde cada una de esas pantallas corresponde a un ojo, y se generan las imágenes referentes a cada uno de los ojos para poder dar el efecto de visión 3D de profundidad. Entre las pantallas y sus ojos, ustedes van a tener un sistema de lentes para que ustedes puedan percibir esas pantallas que están pegadas a sus ojos, pues a una distancia confortable o adecuada. Van a tener un sistema de rastreo que pudiera estar a bordo de lo que es el visor, o un sistema de rastreo también externo, de tal forma que ustedes puedan generar el contenido a través de estas pantallas que corresponda, por ejemplo, al movimiento de su cabeza. Y finalmente, pues necesita una unidad de procesamiento, ¿no? Un CPU o un GPU que esté generando todas las gráficas computacionales. Pudiera estar a bordo o pudiera ser pues externo, por ejemplo, una computadora. Entonces, de hecho, pues hay un montón de aplicaciones para este tipo de tecnologías, lo cual pues ha incrementado el interés de ellas, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita una de las compañías más que está impulsando más esta tecnología, pues es Facebook. De hecho, Facebook compró Oculus por ahí del año 2014, más o menos, pues por alrededor de $2,000 millones, ¿no? Entonces, de hecho, pues ahora Meta, con su metaverso, pues está impulsando estas tecnologías para generar esos lugares de convivencia, ¿no? Sin embargo, pues también estas tecnologías pues tienen aplicaciones, por ejemplo, en la enseñanza, en turismo, para hacer promoción turística. Aquí en Guanajuato hay una compañía que se llama Game Coders Studios, que fue contratada por el gobierno del estado para generar videos 360 de la ciudad. Entonces, del Callejón del Beso, de lugares icónicos, ¿no? De la Alhóndiga, del Teatro Juárez, para los que conozcan Guanajuato. Y entonces, pues estos videos se crean con estas cámaras 360, los puedes desplegar a través de estos visores y pues te dan una vista prácticamente omnidireccional de la locación de la cual tú grabaste el video, ¿no? Videojuegos, pues realmente, pues estas tecnologías, la mayoría de las aplicaciones que ustedes van a encontrar, pues está relacionada con videojuegos. Y aquí está una en particular que creo que es de las que más me llaman a mí la atención, pues por lo mismo de mi formación en robótica, y pues ese problema de telepresencia. Entonces, aquí pudieran tener, por ejemplo, un robot que está en una locación, y entonces ese robot tiene conectado a una cámara, y esa cámara pudiera estar haciendo streaming de video a un usuario en una locación remota, pero que todo el contenido de esa cámara pues esté desplegando al usuario, pero a través del visor de realidad virtual, ¿no? Entonces, dando una experiencia más inmersiva que a lo mejor percibiendo lo que les da lo que está percibiendo el robot a través de una pantalla plana en un monitor, ¿no? Entonces, pues es juntar como las dos tecnologías para realizar realmente una experiencia inmersiva. Entonces, algo que cabe la pena mencionar es que, como les digo, inclusive aunque realmente esta tecnología ha ido avanzando
grandemente a través de los años, pues todavía hay muchos, sobre todo yo creo que hay un elemento en particular que está evitando que se masifique este tipo de tecnología, ¿no? Y eso es relacionado a lo que se le conoce como cyber sickness, motion sickness, también algunas personas lo ubican de esa forma, VR sickness, enfermedad de realidad virtual, también le llaman así. Y esto se debe a que muchas personas cuando utilizan este tipo de cascos, pues tienen ciertos padecimientos adversos. Estos padecimientos pueden ir de cosas muy sencillas como, por ejemplo, dolor de cabeza, irritación de ojos, mareos, a lo mejor palidez, sudoración extrema, e inclusive pues hay personas que de plano sí, pues les da náusea, inclusive pueden llegar a vomitar. Entonces, los científicos pues, han tratado de estudiar este tipo de padecimientos por investigar las razones por las cuales sucede esto cuando ustedes utilizan estas tecnologías y pues se han encontrado por lo menos estos dos puntos, ¿no? Que el número uno es que la experiencia no es lo suficientemente real para engañar todos tus sentidos, entonces ahí hay ciertos procesos fisiológicos que pues entran en conflicto dentro de ti y por otro lado, pues también que hay sentidos que no están siendo estimulados. Entonces, hay unos que sí, hay otros que no. Entonces, pues ahí pudiera haber también cierto conflicto sensorial. Entonces, de hecho, para explicar este tipo de padecimientos, hay varias teorías y muchas de ellas están relacionadas con teorías que se han utilizado para explicar lo que es la enfermedad de movimiento, lo que es cinetosis, motion sickness, que yo creo que muchos de ustedes la han padecido. Es cuando ustedes, por ejemplo, van en un carro, están leyendo y se empiezan a sentir mareados. Entonces, ese es un ejemplo de padecimientos de cinetosis. Entonces, esa cinetosis pues ya viene identificada pues, desde hace siglos, ¿no? Por ejemplo, los griegos pues ya ubicaban lo que era la enfermedad del movimiento cuando en embarcaciones, ¿no? Lo que se le conoce como sea sickness. Entonces, de hecho, desde pues este tipo de investigación ya tiene muchísimo tiempo, se han desarrollado muchas teorías para explicar este motion sickness y pues estas nuevas tecnologías de realidad virtual han tomado prestadas esas teorías como para explicar qué es lo que está pasando aquí como cyber sickness con estos visuales. Entonces, en particular, hay una teoría que es la teoría del conflicto sensorial, que es en la que nosotros nos vamos a estar basando. Para explicárselas, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están en su sala, ustedes están utilizando un visor de estos de realidad virtual, están sentados en su sillón, pero están viendo una experiencia de una montaña rusa. Entonces, resulta que nosotros para poder detectar movimiento, pues tenemos varios sentidos. Uno de ellos, por ejemplo, pues es la vista. La vista nos da mucha información de si nosotros nos estamos moviendo o no. Pero hay otros sentidos, como por ejemplo el oído interno. El oído interno también te sirve para ver si tú te estás moviendo o no. Si ustedes cierran los ojos y empiezan a mover la cabeza, de hecho van a percibir el movimiento. Y eso se debe a dos tipos de órganos que ustedes tienen en el oído interno, que son los otolitos y los canales semicirculares. Entonces, de hecho, esos dos sentidos, pues les da información acerca del movimiento que ustedes están teniendo con su cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la cabeza. Entonces, regresando a nuestra aplicación, pues ustedes estarían sentados en su sillón, ¿no? Entonces, lo que es su oído interno les estaría diciendo que ustedes no se están moviendo. Pero por otro lado, visualmente están teniendo este flujo óptico de la experiencia de la montaña rusa. Entonces, ahí visualmente ustedes dicen, su sentido de la vista les está diciendo que sí se están moviendo. Entonces, empieza a haber un conflicto sensorial que les puede causar pues todos estos malestares, ¿no? El oído interno les dice que no se mueven, visualmente ustedes están pensando que sí se mueven y pues ahí entra el conflicto sensorial. Entonces, de hecho, para poder proponer algo para minimizar pues esta enfermedad de realidad virtual experimentada a través de estos visores, pues también hay que entender un poquito de la fisiología humana, ¿no? Entonces, estos otolitos de los que les mencionaba, pues resulta que detectan aceleraciones lineales. Entonces, estos otolitos hacen la función como de acelerómetros, mientras que los canales semicirculares detectan velocidad angular, lo cual hace que funcionen como una especie de giroscopios.
Entonces, como una primera propuesta, por ejemplo, para tratar de reducir pues el cyber sickness que ustedes experimentan a través de estas aplicaciones, pues pudieran, por ejemplo, moverse en el mundo virtual, pues tratando de tomar en cuenta estos dos elementos, ¿no? Entonces, considerando que los otolitos detectan aceleraciones lineales, pues nosotros pudiéramos tratar de movernos en el mundo virtual de tal forma que generemos estímulo visual, pero reduciendo las aceleraciones lineales. En otras palabras, pues a lo mejor puedes tratar de moverte en el mundo virtual, pero pues a rapidez o a velocidad constante, ¿no? Entonces, de tal forma que no haya cambios de aceleración y eso pudiera ayudar a que visualmente estás generando un estímulo que no entre en conflicto con los otolitos. Por otro lado, para los canales semicirculares, si nosotros sabemos que detectan la velocidad angular, pues estos cambios en dirección lo detectan, pues entonces también podemos tratar de generar un estímulo visual en donde, o un movimiento en el mundo virtual en donde no hagan muchos cambios de dirección. Entonces siempre mantente apuntando en cierta dirección. Entonces, combinando esto con planificación de movimiento, que era lo que nosotros sabíamos hacer, pues entró esa propuesta, ¿no? ¿Por qué no generar trayectorias que maximicen el confort del usuario? Entonces, es un problema de planificación óptima. Sin embargo, aquí lo que nosotros queremos hacer, pues, es maximizar el confort del usuario, que es equivalente a reducir el grado de cyber sickness que está experimentando el usuario. Entonces, aquí ya, en ese sentido, pues, realmente el punto crítico, pues, es modelar pues, funcional de costo, ¿no? Que modele, pues, ese confort del usuario. Entonces, aquí pudiéramos considerar dos elementos. El primero, pues, pudiera ser enfocarse en esas fuentes de incompatibilidad o conflicto sensorial. Y el otro elemento para poder diseñar funcional de costo, pues tendría que ver con qué elementos afectan, por ejemplo, la sensibilidad o la magnitud de flujo óptico que ustedes están percibiendo, ¿no? Si ustedes son capaces también de reducir pues la percepción de ese movimiento a través de la visión, pues también pudieran tratar de evitar entrar en conflicto con tus otros sentidos, ¿no? Entonces, una primera propuesta que nosotros hicimos en ese sentido, pues es como para reducir la magnitud de flujo óptico que ustedes están percibiendo, pues tratamos de mantener a las personas, generar trayectorias que mantuvieran al usuario alejado de objetos en el mundo virtual, porque resulta que entre más cerca ustedes estén de los objetos, reciben mayor flujo óptico. Entonces lo que quisimos es trata de alejarte de los objetos, de las paredes, para que no tengas tanta retroalimentación visual. Y por otro lado, pues también para reducir el conflicto sensorial, pues también lo que quisimos hacer en una primera instancia, pues es generar trayectorias lo más cortas posibles, como para reducir el periodo de tiempo durante el cual sucedía el conflicto sensorial. Entonces eso dio estas dos funcionales de costo. B hace una medida de qué tan lejos estás de los obstáculos y L pues es la longitud de la trayectoria. Aquí los combinamos de diferentes formas y pues lo que hicimos fue construir un ambiente virtual, generar un tour en ese ambiente virtual, mostrárselo a usuarios, a personas y pues ese tour pues es estas trayectorias que les estoy mostrando aquí. Estas trayectorias fueron generadas justamente con una RRT estrella. La de la izquierda corresponde a la primera propuesta de funcional de costo, J1, y la segunda, la figura de la derecha, corresponde al funcional de costo J2. Entonces, resulta que estas dos trayectorias, dependiendo de cómo acomodamos los elementos del funcional de costo, pues dio diferentes tipos de trayectorias, ¿no? Entonces, sobre todo, dense cuenta que la trayectoria de la izquierda está compuesta como por segmentos de línea recta, mientras que la trayectoria de la derecha, pues, tiene más como componentes, como curvas, ¿no? Y de hecho también tiene como ciertas vibraciones. Entonces, les mostramos esto a los usuarios y los usuarios, pues, nos dieron cierta retroalimentación. Primero que nada, pues vimos que a los usuarios sí les gusta mejor moverse en esas líneas rectas, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con evitar, pues, ese conflicto sensorial con los otolitos y sobre todo con los canales semicirculares, que decíamos que si detectan cambios de dirección, pues entonces trata de moverte en la misma dirección.
También les agrada moverse en la dirección en la que se están moviendo, más bien les agrada mirar en la dirección en la que se están moviendo. Si ustedes ponen la cámara y los empiezan a desplazar de forma, por ejemplo, lateral, eso no le gusta a los usuarios. Les gusta también rotar rápido, pero no tan rápido. Y por otro lado, pues no les gustan los caminos largos. Entonces creo que sí es algo bueno mantener las trayectorias lo más cortas posibles. Entonces, por otro lado, pues lo que entonces vimos en este primer experimento piloto, pues es que moverte en líneas rectas, pues sí se ve como algo prometedor. Sin embargo, pues cabe todavía la pregunta de, bueno, esa es la geometría, pero ¿cómo te vas a mover? ¿Con qué perfiles de velocidad y aceleración te vas a mover sobre esas líneas rectas? Y por otro lado, pues también las rotaciones, pues tienen que ser evitadas. O sea, entre menor número de rotaciones que apliques, pues pudiera ser mejor para los usuarios. Entonces, en otro trabajo de investigación, pues nos pusimos a averiguar justamente esta pregunta que les decía, si se van a mover en línea recta, bueno, ¿con qué perfil de aceleración o de velocidad? Entonces, aquí les pongo dos perfiles, de hecho, los de la izquierda y los de la derecha. El primer renglón corresponde a perfiles de rapidez o velocidad, vamos a tomarnos la libertad de decirlo así, y el segundo renglón, pues, es sus perfiles correspondientes de aceleración. Entonces, considerando, por ejemplo, los otolitos que decíamos que detectan aceleración, pues resulta que aquí el conflicto sensorial entre la visión y el sistema vestibular potencialmente va a suceder pues donde haya aceleraciones presentes, que pues es en esta parte de la rampa, cuando hay esta rampa en este primer perfil de velocidad. En el segundo perfil de velocidad, aquí la incompatibilidad pues va a ser muy puntual, porque resulta que aquí más bien es una función escalón, entonces justamente en esa transición del escalón, ahí es donde vamos a tener la incompatibilidad sensorial. Entonces resulta que hay una hipótesis dentro de lo que es pues esta área de realidad virtual, en donde dice que un conflicto sensorial de mayor magnitud, pero durante un pequeño periodo de tiempo, de hecho es mejor que un conflicto sensorial de menor magnitud, pero que dure más, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, pues uno tendría la hipótesis de que el perfil de la izquierda, pues es más, más bien el de la derecha es mejor o es más confortable que el de la izquierda. Entonces, vean que en el de la izquierda, pues realmente la aceleración, la magnitud de la aceleración es menor que el de la derecha, pero esa aceleración toma lugar durante una mayor ventana de tiempo, mientras que en el de la derecha, aunque el pico de aceleración es muy, muy, muy grande, pues es algo puntual que tiene menor duración. Entonces, lo que hicimos pues, fue generar ese tipo de perfiles de velocidad y aceleración, se los mostramos a usuarios. De hecho, mostramos tres perfiles en particular, el escalón, que es como el que les puse aquí a la derecha, estas rampas, que pues hacen un poquito más referencia como a lo de la izquierda, y pues también aquí un perfil de velocidad polinomial. Y pues resulta que por lo menos en cuestión de confort y en cuestión de estas medias, aquí corresponde a unos scores que se les llama SSQ. Entre más sea el score, pues quiere decir que más mal se sintieron las personas en esos tours virtuales. Entonces, pues aquí el más confortable, pues sí fue el constante, que es esta función escalonada. Después le siguió la rampa y pues el peor fue el polinomial. Entonces, ahí a través de esa experimentación, pues pudimos confirmar que sí es una buena idea pues seguir eso que les comentaba, ¿no? Entonces, bueno, esta es la última parte ya de la plática, creo que ya estoy sobre tiempo, ya nada más lo que les quería comentar es de que muchas de estas ideas que estuvimos generando, nos surgió la pregunta de, bueno, ¿no pudiéramos como que tomar de estas ideas y utilizarlas dentro de planificación de movimiento, pero como en un marco de trabajo más general? Entonces, lo que propusimos fue un framework que le llamamos Human Perception Optimized Planning. ¿Qué es esto? Pues realmente es una capa que le vamos a montar encima de la planificación de movimiento clásica, pero esta capa va a considerar pues el factor humano en este tipo de sistemas, en donde pues ya hay un cierto grado de interacción pues humano-robot, ¿no?
Un ejemplo de esos es un sistema de realidad virtual, un ejemplo pudiera ser también un sistema de telepresencia como el que les describí, y de hecho ya empieza a haber trabajos en donde también están tratando de generar trayectorias confortables, por ejemplo en carros autónomos, en donde ustedes pueden generar de forma automática el comportamiento del vehículo, pero por otro lado pues hay un pasajero encima, ¿no? Bueno, más bien hay un pasajero a bordo del auto, y pues nosotros quisiéramos generar tomar en cuenta el confort o la comodidad del usuario pues en estos carros autónomos. Entonces lo que hicimos pues fue de hecho considerar funcionales de costo, los clasificamos en 4 categorías. Desempeño, hace referencia a esa categoría, a que el sistema cumpla con el propósito de su diseño. Confort, por ejemplo, pudiera estar relacionado al grado de motion sickness que el usuario experimente a través del sistema que ustedes están estudiando. JR hace referencia a todos los criterios clásicos dentro de lo que es motion planning, y otros pues tiene que ver con interacción con otros humanos o del sistema robótico con, por ejemplo, otros robots. Entonces, aquí pues ya ponemos estas 4 categorías. Estas 4 categorías pudieran tener criterios de optimización relacionados a cada una de ellas, pero también tomen en cuenta que si ustedes optimizan alguno de estos elementos, pudieran también comprometer alguna otra categoría. Entonces, esto pues realmente resulta en un problema de planificación de movimiento, tomando en cuenta un problema de optimización multiobjetivo. Entonces, en ese sentido, pues una herramienta obvia para tratar de atacar este tipo de problemas, pues es los frentes de Pareto, toda esta teoría de Pareto. Entonces, en términos de trayectorias, cuando uno habla, por ejemplo, de Pareto, pues puede establecer una noción de dominancia de Pareto entre trayectorias, ¿no? Entonces, vamos a decir que una trayectoria sigma 1 domina a una trayectoria sigma 2, si esa trayectoria sigma 1 es mejor o igual de buena para todos los criterios que la trayectoria sigma 2, o más bien, y es esa trayectoria sigma 1 mejor que la trayectoria sigma 2, por lo menos en un criterio, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de eso, considerando funcional de costo, que pues establece muchos criterios de optimización, lo que nosotros queremos generar en este framework o en la planificación optimizada a partir de percepción humana, pues es obtener todas las trayectorias, ¿sí?, no dominadas a partir de estos funcionales de costo. Entonces, poniéndoles un ejemplo de telepresencia, pues aquí tenemos este ejemplo de telepresencia en donde consideramos nada más 2 categorías para ejemplificarlo. Una tiene que ver con el desempeño, otra con el confort. Con el desempeño, pues tiene que ver con el desempeño de las cámaras. Aquí estamos considerando que el robot tiene una cámara 360. Estas cámaras 360 usualmente, para que funcionen bien, tienen que estar a una distancia mínima de objetos en el ambiente de alrededor, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es que esta cámara esté por lo menos a cierta distancia de los objetos. Entonces, eso corresponde a lo que nosotros modelamos en esta categoría de desempeño para que la cámara se comporte pues como debería, ¿no? Con respecto a la otra categoría que consideramos en este ejemplo de telepresencia, pues tiene que ver con el confort, que es reducir el grado de VR sickness o cyber sickness que los usuarios están experimentando. Aquí lo que ingresamos pues tuvo que ver con la teoría de conflicto sensorial, que era lo que les decía. Aquí vamos a tener de hecho 2 elementos a optimizar. Uno de ellos pues es de hecho, considerando que habíamos visto que era bueno moverse en líneas rectas, vamos a estarnos moviendo justamente en trayectorias que a pedazos son líneas rectas, pero vamos a tratar de reducir el número de quiebres en esas trayectorias. Y por otro lado, pues también vamos a tratar de reducir la longitud de las trayectorias. Entonces, haciendo una discretización del espacio de configuraciones, construyendo un grafo, considerando esta funcional de costo, pues aplicamos un algoritmo A estrella multiobjetivo, pues que nos generó una serie de trayectorias. Entonces, lo que hicimos fue ejecutar estas trayectorias, más bien correr ese algoritmo en este ambiente virtual para llevar al usuario de un punto inicial a un punto final. Y lo que se hizo es que este algoritmo pues, al final generó 144 trayectorias no dominadas. Nos quedamos con la trayectoria de mínimo tiempo y también con la trayectoria que hacía mínimo número de quiebres.
Y de hecho esas dos trayectorias las comparamos con una trayectoria que se generó con el RRT. Entonces, cuando nosotros evaluamos el confort de esas trayectorias, pues resulta que la trayectoria con menos quiebres fue la más confortable de esas tres. La trayectoria que le siguió fue la que seguía los caminos más cortos, y la menos confortable, de hecho, fue la del RRT. Entonces, esto también se le preguntó a los usuarios con otro cuestionario, se les preguntó cuál es la más confortable, y pues se vieron estos tres resultados. Entonces, pues se ve que sí se puede generar trayectorias en un esquema que considere el confort del usuario, o este factor humano, y pues es conveniente para este tipo de aplicaciones. Bueno, aquí nada más ya como conclusiones, pues la planificación de movimiento pues es una herramienta útil para muchos tipos de tareas, ¿no? Que pueden ir desde robótica hasta realidad virtual. Realmente hay todo un catálogo de algoritmos, dependiendo del problema que ustedes tengan, pues es el algoritmo que ustedes deben de aplicar. No hay un algoritmo general que funcione para todos, o que sea el mejor algoritmo para todos los problemas, sino que más bien dependiendo de lo que ustedes tienen, pues tienen que aplicar cierto algoritmo. Los algoritmos pues se siguen desarrollando, es una tarea que pues todavía no concluye en esta área. Y pues por otro lado, pues también cabe la pena mencionar que la generación automática de trayectorias para un problema de telepresencia basado en estos visores, pues todavía es un problema abierto, ¿no? O sea, todavía hay cosas que se tienen que resolver, y pues sería todo en esta plática. No sé si tengan algún comentario o pregunta. No, que hay ciertos colaboradores con el trabajo, pues no es nada más trabajo mío. Adelante, Eric. Las referencias. Okay. Bueno, ¿qué tal, Israel? Pues primero que nada agradecer que hayas decidido participar en este seminario. Principalmente mis preguntas son con respecto al cybersickness. En este caso veo que es una métrica un tanto subjetiva, pero primero quisiera saber la cantidad de usuarios a los cuales fueron sometidos a estas pruebas. ¿Sabe cuánto fue ahora sí que el muestreo que se tuvo para sus resultados? Sí, mira, realmente aquí lo que les mostré, pues sí son como 3 experimentos, ¿no? El primero fue un experimento piloto como para darnos ciertas ideas, que es que les acabo de mostrar acá. Aquí sí fueron como alrededor de unos 10 individuos, ¿no? Y de todo, hay desde personas a lo mejor que tenían más de 40 años, había también personas jóvenes, había mujeres, hombres. De hecho, algo que se ha visto en la literatura es que sí hay ciertos sectores de la población que son más susceptibles a experimentar cybersickness, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, está la población asiática, padecen más estos padecimientos, y de hecho también se presentan más en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, ese fue uno de los experimentos. Después, otro experimento, aquí el grupo de estudio para lo de los perfiles de velocidad, aquí fueron alrededor como de 20 personas. Entonces, pues sí, ya fue un estudio más formal. El primero que les comento era un estudio piloto. Y el último estudio que tenía que ver con esto del framework de planificación de movimiento optimizada a partir de percepción humana, que es este experimento de la comparación de estas trayectorias. Aquí sí fueron, creo que alrededor de 38 personas. Entonces, pues sí, dependiendo del experimento, pues también fueron varios, hay variabilidad ahí con respecto a la cantidad de hecho, estaba encaminada a la segunda pregunta que tenía, o sea, que principalmente si existía un cierto perfil seleccionado para ese tipo de experimentos. O sea, me imagino que cambiaba de cada persona o dependiendo del perfil, sí. Porque, por ejemplo, no sé, tal vez una persona de la tercera edad sí tuviera tal vez mayor cantidad de cybersickness, pero, por ejemplo, no sé, tal vez con un usuario, un gamer que está acostumbrado a juegos en 4K con una alta frecuencia y casi cero latencia, pues yo creo que tal vez estaría más acostumbrado a este tipo de ambientes y disminuiría considerablemente ese cybersickness. Entonces quisiera saber si se escogió las personas con un cierto perfil o fue muy general. Pues realmente fue general, ¿no?
Entonces, algo sí es como te lo acabo de comentar, sí hay ciertos perfiles en donde se ha visto que hay más padecimientos. De hecho, eso también luego complica mucho a la hora de hacer la parte estadística de los resultados, el análisis estadístico, pues luego también mete mucha variabilidad, ¿no? Porque hay personas que de plano no se sienten mal, y hay personas que de plano, hay veces que algunos hasta abandonan el experimento, ¿no? Entonces eso da como mucha variabilidad, o es un reto a la hora de estar analizando los resultados, porque pues ves un montón de varianza, ¿no? Por otro lado, pues sí, también, ahorita ya no les puse esos resultados, pero resulta que también en este último experimento, sobre todo, también vimos queríamos estudiar justamente propiedades, o características de individuos, con respecto a los perfiles que comentas, ¿no? De hecho, uno de los que nos llamaba mucho la atención es exactamente el que comentas de los gamers. Entonces, pues los gamers, resulta que cyber sickness, pues ahorita lo estamos mencionando en este contexto de estos visores, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hubo este boom de estos juegos de los FPS, ¿no? De los first person shooters, pero en televisiones grandototas, pues resulta que mucha gente, o muchos gamers y personas que tenían este tipo de experiencias, tenían problemas con con motion sickness, y eso es porque pues no estaban acostumbrados, o no estábamos todos acostumbrados a esas pantallas tan grandes que ocupan un gran porcentaje de nuestro campo de visibilidad, y pues que nos inducen mucho flujo óptico. Entonces pues mucha gente ya se enfermaba, ¿no? Ahora, si me dices actualmente cuántas personas se enferman o sienten cyber sickness, a lo mejor viendo una película en una pantalla de 90 pulgadas, pues ya casi no pasa eso, ¿no? Entonces, ciertamente sí hay un grado ahí de adaptabilidad. Entonces, eso también complica la parte de los estudios, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, estás tratando de desarrollar tu aplicación, hay veces que muchas veces tú pruebas la aplicación en ti mismo, ¿no? Pero o empiezas a tener un sesgo, te empiezas a acostumbrar a la aplicación, ¿no? Entonces ya no te sientes tan mal como otras personas, ¿no? Entonces también queríamos ver si por ejemplo, estos gamers han producido cierta inmunidad justamente a cyber sickness, pero pues los resultados salieron que no hubo mucha correlación, o sea, no hubo una correlación estadísticamente significativa entre sobre todo el grado de cyber sickness que tenían y pues su experiencia de jugar, ¿no? De hecho, yo me confieso que sí juego videojuegos, y sí juego, yo creo que también por mi edad, nada más juego como un ratito, pero lo que juego son FPS, ¿no? Sí. Y estos visores sí me hacen sentir mal. Entonces, de hecho, soy evidencia de que aunque tenga callo de jugar desde que tenía 7 años, o sea, hace 30 años, imagínense, estos visores sí me hacen sentir mal. Entonces, y ya nada más mi última pregunta, disculpa que tenga... No, sí, adelante. Mostraste el SSQ Score. Sí. Y comentabas que entre mayor sea el valor, es mayor el disconfort. Ajá, el disconfort. Pero, ¿entre qué valores está acotado? Es decir, ¿cuál es el valor máximo que se podría obtener de ese SSQ Score? Para ver si realmente esos valores son muy significativos o no. O sea, ¿en qué valores está acotado? Sí, para darte un poquito más de información del SSQ, de hecho, ese realmente es un cuestionario, se le da, usualmente es después de que la persona tuvo o experimentó la aplicación, se le hace llenar ese cuestionario es una lista de síntomas, en donde en esa lista de síntomas ellos dicen, pues el grado o la magnitud con la cual sintieron cada uno de sus síntomas. Están categorizados en 3 categorías, sobre todo, que tiene que ver con oculomotor, desorientación y náusea. Entonces, de hecho, pues ahí hay una cierta ponderación. De hecho, ustedes también pudieran tener como un score por cada una de esas categorías, como para
que ustedes también puedan ver pues cuál es el parámetro, o más bien bajo qué categoría su aplicación está influyendo más en el usuario. Entre mayor sea el valor, pues es pues mayor magnitud de padecimientos que tuvo el usuario. Y de hecho lo que sí está reportado en la literatura es como más bien ciertos rangos. Entonces, no es mucho de que se enfoquen como en el valor tope que pudieran tener, pero por ejemplo, sí hay recomendaciones de los que desarrollaron este tipo de cuestionarios. De hecho, históricamente se desarrollaron más bien para evaluar simuladores militares. Entonces, pues resulta que, que sí, si recuerdo bien, es de un valor de 15 para arriba en SSQ Score. Ya los autores del cuestionario te decían que ya tu simulador ya tenía problemas, ya tenías que modificarlo para poder reducir este tipo de scores, ¿no? Entonces, de hecho, aquí podemos ver que sí la media, bueno, aquí no puse las medias, ¿no? Pero, por ejemplo, para el RRT, pues había personas que pues llegaban a más de 100 puntos en el SSQ, ¿no? O sea, eran personas que se sentían súper mal. En el segundo estudio, aquí sí les puse los valores medios. Por ejemplo, aquí ya tenemos el más confortable, que era el perfil constante, pues ya tiene un valor de 25. Entonces, bajo ese criterio que les comento, del umbral del valor de 15, pues realmente esta experiencia que les estábamos mostrando sí ya estaba haciendo enfermar a las personas, ¿no? Entonces, pues si están interesados, puedo dar algunos recursos al respecto, ¿no? Pero sí lo tienen como sobre todo en rangos, ¿no? Y un simulador que te entrega un SSQ de mayor de 15 puntos, ya tienes que retrabajarlo porque ya está haciendo sentir mal a las personas. Bueno, pues muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Eric, por las preguntas. ¿Otro comentario, pregunta que haya? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen No día. sé si en esta presentación tenga la referencia de CyberSignes, porque sí me interesa mucho, bueno, cómo estas funciones o esta forma de caracterizar o estimar o el modelo matemático que representa qué tan mal se puede sentir alguien ante estas trayectorias. Sí, mira, de hecho hay muchísimas referencias con respecto a pues este tipo de padecimientos. De hecho, existen manuales de realidad virtual que son unas biblias de grueso. Sin embargo, un recurso que les recomiendo mucho es este libro que les pongo aquí a la derecha. Es Virtual Reality, de hecho es del profesor Steven Laval. Ahorita él es profesor en la Universidad de ULU, pero por alrededor de 2 años estuvo como investigador líder, la parte científica dentro de Oculus. Entonces, de hecho, pues tiene mucha experiencia tanto dentro de lo que es el hardware como la parte del software. Y en este libro en particular, pues les habla de realidad virtual en general. Posteriormente se enfoca en estos visores de realidad virtual y sí hay un capítulo en donde empieza a mencionar de CyberSignes. En ese capítulo, en ese libro, ahí lo pueden usar como partida porque ahí vienen varias referencias también en donde ustedes pueden pues seguir como buscando pues en esa dirección, ¿no? Y por otro lado, pues la publicación, bueno, y aquí ya no les puse más datos de la publicación, ¿no? Pero a lo mejor de las que nosotros realizamos, esta última les puede también servir a ustedes, ¿no? Que este trabajo lo publicamos el año pasado. Entonces, Human Perception Optimized Planning for Portable VR-Based Telepresence. Este es el título de la publicación y pues fue publicado en el RAL. Entonces, a lo mejor esos dos les pueden servir como punto de partida. El libro del profesor Laval, que es Virtual Reality, y esta otra publicación, que de hecho nosotros trabajamos con el profesor Laval. O sea, en esta publicación somos coautores con él. Entonces, pues, todavía trabajamos con él, hice mi postdoc, justamente. Entonces, esas dos referencias les pudiera servir, pues, como de punto de partida, ¿no?
Pero de todas formas, acá les dejo mi... ya me pasé. Bueno, acá estaba mi correo, es Israel B. Si después quisieran como que... Si ahí aparece todavía, no sé. Sí, bueno, seguimos viendo. Bueno, ya no. A ver, ahí va. Bueno, es Israel B. @cimat.mx, ¿no? O sea, si quieren que les pase algo. Israel, si gustas, puedes poner tu correo en el chat. Ok. A ver, aquí. Pues se me perdió aquí el chat. A lo mejor es porque estoy... A un lado de compartir pantalla, abajo. Ahí en el... Sí. Parece de que como... Hay como un botón verde abajo. Sí. Ahí dice chat. Israel.cima.mx. Ahí está. Entonces ese es mi correo. Si tienen alguna pregunta como más particular, quieren ahondar en algo, pues ahí estoy abierto a que platiquemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo todavía tenía otra pregunta. Era con respecto a la encuesta, bueno, hasta cierto punto cualitativa de qué tan bien o qué tan mal se sentían en la lectura de la trayectoria. Los participantes se pusieron un casco, vieron un video en la computadora. ¿Cómo fue el experimento? Sí, el experimento, les voy a explicar del último, ¿no? Pero realmente los demás, pues seguían un protocolo, similar. Entonces, del último experimento, pues lo que hicimos fue generar esas tres trayectorias. Entonces, cada una de esas tres trayectorias se le presentaban a los usuarios, ¿no? O sea, llegaba un usuario, se le presentaba alguna de esas tres trayectorias, que ya esa trayectoria pues era un tour en este ambiente virtual, se le desplegaba a través de estos visores, y una vez que se les mostraba una de esas trayectorias, pues ya hacían el respectivo llenado de los cuestionarios. Entonces ya se le presentaba después la segunda y la tercera, y cada una de esas tres trayectorias pues se les estaba, a cada usuario o cada sujeto se le presentaba de forma aleatoria, ¿no? O sea, no era como, siempre se les presentaba el RRT, después siempre la primera de Pareto y luego la segunda, no, se alternaba como, o más bien se hacía una selección aleatoria de ver el orden de las trayectorias que se les mostraba. Pero usualmente llegaban, se les mostraba el video, que era ese tour, moviéndose con una trayectoria en particular o con un método de movimiento en particular, llenaban los cuestionarios, se les mostraba la segunda trayectoria, llenaban cuestionarios, se les mostraba la tercera y llenaban los cuestionarios. Entonces, así era como se evaluaba. Ahora, usualmente, más bien en esta parte lo hicimos a través de cuestionarios, ¿no? Que es como que lo estándar, pero también pues, hay muchas personas que dicen que pues, los cuestionarios siempre también como que sesgan los resultados, ¿no? Sin embargo, también es complicado utilizar a lo mejor otras señales como señales fisiológicas. No hay mucha investigación al respecto, sí hay ciertos resultados, pero de hecho el grupo del profesor Lavac está tratando también de generar resultados en ese sentido de cómo evaluar pues estos grados de disconfort y de cyber sickness pues con alguna señal fisiológica. Entonces sí ha habido resultados donde ven que, por ejemplo, la actividad gastrointestinal pues, está relacionada con si te enfermaste o no. También tus ondas cerebrales, hay ciertas frecuencias o ciertas ondas que también se empiezan a activar. Hay algunos otros que también dicen que el equilibrio empieza a verse afectado cuando ustedes ya se sienten enfermos. Entonces, pues hay otras formas que también pudieran evaluarse, pero pues ahorita fue con los cuestionarios. Ok. Ya la última pregunta. Sí. Me imagino que es probable que en el libro que mencionó o en alguna parte de la literatura se mencione sobre cuál sería el ángulo adecuado en el casco de realidad virtual, porque pues lo que hace esa cosa en esencia es que son dos cámaras que ven en un diferente ángulo el mismo objeto y ya el cerebro se encarga de hacer la fusión.
pero en mi poca experiencia que he tenido, me he dado cuenta que dependiendo de ese ángulo, a algunas personas se les facilita o se les dificulta más hacer esta como integración del entorno de lo que están viendo. Porque, bueno, generalmente cuando no usan mucho el casco de realidad virtual, se pone a primera vez, hay personas que distinguen dos imágenes y requieren un cierto tiempo como para que se realice un cierto proceso mental que les permita integrar la imagen. No sé si este factor se ha abordado en el trabajo o en la literatura se menciona que existe, o sea, a lo mejor un ángulo que para la mayoría de las personas sea adecuado. Pues más que ángulo, lo que sí está como reportado, pues es la distancia interpupilar, ¿no? O sea, la distancia entre los dos ojos. Entonces, de hecho, sí hay valores como promedios, ¿no? Pero pues el punto es de que pues, el promedio, pues, tal cual, como lo dice, es un promedio, entonces pues todos vamos a estar alejados del promedio. Entonces, en ese sentido, si hay visores que no se les puede ajustar, pues la distancia interpupilar a las pantallas. Entonces, esos son usualmente los más, pues los que te producen más disconfort, ¿no? Pero también ya hay muchos visores, sobre todo ya los más modernos, también ya se está volviendo algo estándar en donde tú puedas ajustar esa distancia, ¿no? Y de hecho sí te pasa de que si tienes mal calibrado o mal ajustado esa distancia entre las pantallas, que es como el eje principal de tu visión para cada uno de los ojos, pues empiezas a ver como borrosa la imagen, desenfocada. Entonces sí es importante pues que hagas un ajuste en ese sentido. Entonces, de hecho, este tipo de aplicaciones también se desarrollan a través de motores de videojuegos. Entonces, también el que usualmente se ocupa es Unity o Unreal Engine, ¿no? Entonces, también ahí ya tienen integrada cierta funcionalidad ya para que sea transparente para ti el poder desarrollar una aplicación de realidad virtual y lo único que hace pues es que tú seleccionas el dispositivo en el que quieres desplegar y ya de ahí en adelante es transparente para ti, ¿no? Pero también ahí en software también puedes pues calibrar o ajustar este tipo de parámetros, ¿no? Entonces, pues existen las dos líneas. Pero creo que en el libro de Laval debe de venir algo al respecto, ¿no? Pero sí, es importante ajustar esa distancia, porque como dices, si no la ajustas bien, empiezas a ver borroso, pues no tienes ese efecto de 3D, sino que nada más estás todo con desconfort y pues con la vista desenfocada. Pero sí, en ese libro vienen cosas de ese estilo. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, había olvidado ese detalle de la separación entre cámaras, por así llamarlo, que sí se puede ajustar a nivel hardware, como mencionan la mayoría, bueno, no en la mayoría, pero sí en varios cascos, y otras a nivel hardware que también permiten posicionar, por ejemplo, en Unity virtualmente la cámara una más alejada de otra, ¿no? Pero sí, bueno, me interesaba desde el punto de vista metodológico para la adquisición de datos y no sé, como en los videojuegos, que se hubiera pedido a los usuarios de acomode su visor hasta que vea bien, no sé, una esferita, ¿no? Sí, eso sí, usualmente, más bien eso lo hace el experimentador. O sea, cuando tú llevas a las personas, usualmente también les das como una etapa previa como para que se adapten pues a ajustarles el casco. Luego hay veces que les muestras como una primera aplicación, nada más para que se familiaricen, ¿no? Porque muchas veces también las personas que llegan a estos estudios nunca han utilizado esto, ¿no? Entonces sí es como, cada vez que te lo pones por primera vez, pues es como, bueno, todas las personas que se lo ponen por primera vez, sí, pues es toda una experiencia, ¿no? Porque pues es una tecnología que no habíamos tenido presente, ¿no? Hasta hace un par de años. Entonces, pues a mí la primera vez que me lo puse, me acuerdo que me mostraron un tour como de unas ballenas en el fondo del mar. No, pues sí, dije, órale, esto está muy real, ¿no? Entonces sí conviene, antes de experimentar, darles como esa primera fase en donde se puedan familiarizar con la tecnología y ajustarles parámetros y ajustarles el casco y todo. Ya, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Si hay otro comentario, pregunta corta un poco. Yo tenía una pregunta que era bueno, cuando estabas diciendo que la gente prefiere estas líneas rectas,
Un poco me recordó a cuando tú vuelas drones. No sé si has volado los drones, pero cuando quieres capturar algo o estás grabando una escena, mm, normalmente haces esas líneas rectas para que la toma se vea bien. Cuando haces rotaciones en sitio, la verdad es que la escena no se ve bien. Entonces no sé si hay como pues trabajos un tanto abordando un problema similar, ¿no? Tratar de, porque ya ahora, ya no tienes que volar el dron tú, sino le pones un botón y el solo dron te graba, ¿no? Por ejemplo, se aleja o se acerca. No sé, me imagino que es un problema similar, entonces no sé si hay como literatura similar, tú que has entrado más en detalles. Pues así, en esa dirección no ubico algo tal cual, ¿no? Lo que sí es de que acá la justificación también es esa parte del confort, ¿no? Bajo la luz de esta teoría del conflicto sensorial. Entonces, de hecho, como les decía, por ejemplo, tienes los canales semicirculares. Entonces, estos canales semicirculares detectan pues, los cambios de dirección, ¿no? Entonces, si tú estás, por ejemplo, sentado y estás viendo cierto estímulo visual, pero en ese estímulo visual de repente hay giros bruscos, entonces esos giros bruscos sí hacen sentirse mal a las personas, ¿no? Entonces, de hecho, sí tengo por ahí, en este paper que les puse, la publicación que tenemos, el de Human Perception Optimized Planning, en ese en particular, ahí pusimos una referencia en donde justamente han visto que lo que más le causa problemas a las personas, pues es esas rotaciones, ¿no? Entonces pudieras, a lo mejor frenar, acelerar, frenar, acelerar, pero pues resulta que aquí lo que menos les gusta a las personas son esos cambios abruptos de dirección. Entonces, pues evitar esos cambios de dirección, pues al final es moverte en línea recta, ¿no? Entonces, de hecho, también algo que cabe mencionar ahí también es el flujo óptico. O sea, el flujo óptico pues está relacionado con pues cómo se están moviendo cada uno de los elementos en la pantalla, ¿no? Entonces, también en estos cambios en estas rotaciones, pues el flujo óptico es mucho. Entonces, no sé si también ahí tenga que ver con que cuando rotas, pues realmente no puedes enfocar nada. Mientras que, por ejemplo, si te estás moviendo en línea recta, por lo menos tienes un punto de fuga, que es ese punto que se mantiene como constante, ¿no? A lo mejor. Entonces, pues eso es lo que hemos visto, pero a lo mejor eso está relacionado con la parte de cyber sickness, ¿no? Entonces, igual hay algún otro fenómeno perceptual también relacionado que a su vez te lleve pues este tipo como de preferencia de los usuarios por moverse o por recibir flujo óptico en ese sentido, ¿no? A lo mejor en líneas rectas y no en rotaciones. Entonces, de hecho, también eso pasa, por ejemplo, en los carros. En los carros, han detectado que las personas que se marean más, pues usualmente son los pasajeros, ¿no? Y por ejemplo, los que están atrás, pero los que están adelante usualmente se marean menos que los que están atrás. Pero resulta que los que están adelante, pues se están moviendo de tal forma que en la mayoría del camino, el flujo óptico, pues sí corresponde a ese movimiento lineal, en donde tienes ese punto de fuga y ves como que todo moviendo hacia aquí, hacia atrás, ¿no? Pero date cuenta que si tú eres pasajero y estás atrás, ya no estás viendo en dirección en la que se está moviendo el carro, sino que ahora ya volteas y ahora las cosas ya las estás viendo como si estuvieran pasando de lado. Entonces eso creo que también se parece un poco más al flujo óptico que tú tienes cuando estás dando vueltas, cuando estás rotando, ¿no? Y pues sí, se sienten más mal las personas que van atrás que las que están adelante. Entonces, aquí algo importante es de que esta parte de percepción humana está bien complicada, ¿no? O sea, el cerebro hace un montón de cosas que pues luego uno... Es como tratar de hacer ingeniería inversa, ¿no? Porque pues, nosotros ya es este sistema que tienes y ahora darle una explicación de cómo perciben las cosas las personas, ¿no? Entonces, pues referencia a lo mejor esa que les digo, si te echas un clavado aquí, en esta
publicación. Por ahí pusimos uno en donde decimos que lo que hacía sentir más mal a las personas eran los movimientos rotacionales, ¿no? Entonces, a lo mejor irse allá ya es empezar como a escarbarle a ver si encontramos alguna otra referencia al respecto. Otra rápida, Sí. luego ya cuando combinas todos estos criterios, ¿qué tan complicado se vuelve el problema de encontrar la trayectoria, ¿no? Porque ya ahora pues combinas la parte visual y todas las Sí, restricciones de planificación. sí, no, Entonces, de ¿qué hecho, tanto o sea, si las técnicas actuales son capaces de resolver el problema o todavía necesitamos más cosas? pues de hecho en este ejemplo que les puse, discretizamos el ambiente, ¿no? O sea, lo que haces es ponerle una grilla a lo que es el espacio de configuraciones. En esa grilla, luego lo que le aplicamos es de hecho aquí teníamos nada más tres criterios, que era mantener lejos a los objetos más bien lejos a la cámara de los objetos, reducir el número de quiebres en las trayectorias y también reducir la longitud. Entonces, con esos tres criterios, para este problema de moverse de la configuración inicial a la final, generamos en esa, ya no me acuerdo de la resolución de la grilla, ¿no? Pero al final generamos 144 trayectorias que no eran, que no eran dominadas por algunas otras trayectorias. ¿En qué se traduce esto? Son trayectorias que son muy buenas por lo menos, o por lo menos tan buenas como las otras trayectorias, por lo menos en un criterio. Entonces son como las 144 mejores trayectorias, considerando los tres criterios. Unas de ellas pueden ser que sean mejores que otras en la distancia viajada, otras pueden ser que sean mejores en el número de quiebres, pero no hay como una trayectoria que sea la mejor definitivamente, ¿no? Entonces, al final te quedas con ese frente de Pareto, que son esas 144 trayectorias bajo esta discretización, y luego tienes que escoger, pues, a ver, ahora con cuál te quedas, ¿no? Entonces, lo que ya no hemos seguido en esa línea, pero lo que también queríamos hacer pues, es a lo mejor aplicar alguna estrategia de aprendizaje de máquina como para hacer una clasificación de esas trayectorias o a lo mejor una selección de esas trayectorias, pero a partir de lo que la gente prefiere. Entonces, ese resultado ya no se los dije, pero ven que les comenté que aquí tenemos estas tres trayectorias, ¿no? Resulta que la que tenía menos quiebres fue la más confortable. Después le siguió la Pareto más corta y luego la del RRT. Pero ya para no extenderme mucho, no les hablé de esta otra diapositiva, en donde aquí ya les dijimos, bueno, ¿con cuál te sientes mejor? Pues resulta que era la de menos quiebres. Pero después le preguntamos, ¿y cuál prefieres? No, pues me gusta más la más corta. Oye, pero pues esta resulta que era la del medio, era menos confortable que la de la izquierda, pero los usuarios prefirieron eso. Y resulta que en esta trayectoria, cuando ellos la seguían, pasaban por una sección de la galería donde había pues estas esculturas. Entonces, la trayectoria que tenía menos quiebres, que nada más tenía dos, es la azul y pasaba por un pasillo que no tenía nada. Entonces, aunque la gente se enfermaba y se sentía más mal con la otra trayectoria, decía, no, a mí me gusta más esa porque vi estos elementos, ¿no? Entonces, tratar de hacer como una clasificación de esas trayectorias a partir de preferencias de usuario, pues yo creo que sería lo que sigue, ¿no? Y teníamos como la idea de que a lo mejor alguna herramienta de aprendizaje de máquina pudiera servir como para ahí encontrar patrones y aprender esos patrones de preferencia de los usuarios y ya luego usar ese clasificador de alguna forma para ya realizar ese proceso de clasificación o de selección pues de forma automática. Ahora, eso también depende de cada usuario, ¿no? Entonces, a lo mejor también se tiene que ajustar al final del día a cada usuario. Entonces, ese fue el algoritmo que ocupamos para generar las trayectorias. A estrella multiobjetivo. En ese artículo también viene ese algoritmo que ya está en la literatura, ¿no? Pero también hay algoritmos basados en muestreo, estilos el RRT estrella, para problemas de optimización multiobjetivo. Entonces sí existen ya ciertas herramientas, pero pues al final te entregan un montón de trayectorias y todavía tienes que hacer chamba para ver con cuál te quedas, ¿no? No, suena interesante.
No sé si hay otra pregunta. Sí. Por ahí, pues si no, pues, yo creo que ha estado muy interesante tu plática. Israel, pues gracias por asistir al seminario. Entonces, le vamos a pedir a los asistentes si pueden abrir su micrófono, darle un aplauso virtual Muchas gracias. a Israel. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Te haremos llegar tu reconocimiento en estos días, ya que esté completamente firmado. Ok, muchas gracias. Gracias, Irving. Sí. Gracias, Eric. Y pues ahí seguimos en contacto. Sí, sí, sí. Ahí los estaré molestando. Ok. Bueno, pues Sí. muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Buen día.